Bienvenidos a otro video, claro que sí. Bueno, acá me encuentro adentro nuevamente porque claro, a mí me gusta hacer los videos afuera, pero ¿qué pasa? En este momento está lloviendo y bueno, re nublado, re frío y lloviendo ya no puedo salir. Lo vamos a hacer en la comodidad de casa. Así que bueno, básicamente el tema que tengo para contarles hoy, como todos mis temas, como todos mis videos, son información precisa, son información real que les quiero comunicar a ustedes. En este caso surge también, como todos los videos, surge de dudas que tienen ustedes o que he tenido yo también previamente a emigrar, a venir a Italia. Entonces siento que de esta manera puedo aportar algo, ayudándolos, haciendo el camino un poco más corto, que sepan las cosas por ahí de antemano, antes de venir a Italia. Está bueno saberlo. Porque, bueno, en mi caso también miraba videos en YouTube de gente que ya se encontraba en Italia o gente que estaba emigrando para estudiar bien cómo es la cosa acá, el tema de los trabajos, el tema del dinero, el tema de cómo es la gente. Bueno, un montón de dudas que tenemos todos cuando queremos emigrar, por supuesto. Aportando mi experiencia, ahora soy uno de los que aporta a través de mis videos la experiencia para que ustedes tengan un panorama previo a emigrar y bueno, se ahorren ciertos pasos que bueno, yo que me hubiese gustado saber también, ¿no? A mí antes de emigrar, muchas cosas las vi, aprendí a través de muchos videos de gente que ya estaba acá, pero otras las aprendí acá ya directamente en Italia. Cuando llegué a Italia ya empecé a aprender cosas desde acá, cosas que no había visto en videos y por eso les quiero hacer estos videos a ustedes. Como surgen muchas dudas, una de las dudas más grandes, aparte de lo que es el dinero y el trabajo, en especial es por ahí a qué región, a qué ciudad, como dice el título, a qué región o a qué ciudad nos conviene emigrar en base a cada uno. Y yo te voy a decir, en base a mi experiencia, te quiero comunicar cuál sería, para que ustedes entiendan cuál sería ese mejor lugar. ¿No? Porque somos todos diferentes, obviamente somos todas personas diferentes, no te puedo decir una ciudad, sí te puedo decir una región, una zona, y vos vas a evaluar de acuerdo a tu conocimiento, a tus posibilidades, ¿no? Dónde sería ese mejor lugar. Pero bueno, vamos a ver puntualmente qué opciones tiene cada región, en esta experiencia. Para quien no sabe, yo estuve viviendo un año en el sur de Italia, en la región de Basilicata, en la provincia de Potenza. Estuve viviendo ahí en una ciudad chica y bueno, un año estuve ahí. Después de ese año decidí emigrar, moverme, digamos, hacia el norte de Italia por razones propias. Como yo soy músico, en mi rubro, lo que es el sur de Italia está prácticamente anulado. Prácticamente hay muy poco y lo poco que hay, ese movimiento para obtener trabajo de músico, en este caso mío, sería en lo que es junio, julio, agosto y por ahí un poco en septiembre. Esto en lo que respecta al sur en mi profesión. Vamos a ver qué otras profesiones también, pero en mi profesión la movida mía está en el norte de Italia. En el norte de Italia, bueno, en el resto de Europa, porque también yo elegí esto. Yo me encuentro en la región de Piemonte, estoy más o menos a 1 hora y cuarto de Torino, a 1 hora y media, 1 hora 40 de Milán y a 1 hora 20 también, más o menos, de Génova. Así que estoy en un punto central donde estoy básicamente casi a la misma distancia de estas tres grandes ciudades. Por mi profesión, como tengo que andar viajando, generalmente no lo toco acá en el lugar donde estoy, me tengo que mover y el laburo mío está en estas ciudades grandes y también en conexión, tengo una mejor conexión con Europa en general, porque también me muevo hacia Francia, Suiza, Alemania, Austria, bueno, todos estos países que están cerca, ¿no? de Italia. Me es muy fácil la conexión, porque me voy a una de estas ciudades grandes y ahí tomo un vuelo o un bus o un tren, lo que sea que tenga que utilizar para ir a estos países donde tengo que ir a trabajar. Entonces,
si yo tuviera que emigrar en este momento, ahora, o en este año próximo que ya estamos en el 2025, tuviera que volver a emigrar, lo haría directamente al norte de Italia, a esta región. Claro, ahora lo digo porque ya hace más de 2 años que estoy viviendo en Italia, comprobé yo mismo, viviendo en el sur de Italia, que es hermoso, les quiero decir que es un lugar increíble. Bueno, los lugares son increíbles en toda Italia, ¿no? Pueblo que vayas, pueblo que te enamorás, porque el paisaje, la historia, la cultura, la calidez de la gente es impresionante, impresionante. Pero puntualmente el sur de Italia tiene esto de que hay muchos más pueblos, la gente es más dada por ahí que en el norte. No hay mucha diferencia, eso también lo quiero aclarar, pero bueno, siempre dicen que está marcada la diferencia. Para mí, si bien es gente de campo, generalmente la mayoría en el sur es más campo, la mayoría del territorio, ¿no? Pero no, la gente, digamos, es buena en todos lados, norte, sur, centro. Para mí la gente es buena onda y amistosa en toda Italia, en general. Ahora, sabiendo todo esto que aprendí durante 2 años y meses acá en Italia, te digo que me hubiese convenido directamente emigrar al norte porque es donde está lo mío, digamos. Pero bueno, se dio así. No me arrepiento de haber estado en el sur porque conocí un montón de gente espectacular. Ahí hicimos un montón de amigos, los cuales seguimos en contacto casi todo el tiempo, así que no me arrepiento de haber vivido en el sur. Te digo que por razones laborales me era mejor venir directamente al norte de Italia y en este caso el Piemonte, que es donde estoy ahora. Ahora ya hablamos de mí, de mi experiencia, de mi vivencia y de qué elegiría yo. Ahora te voy a decir a vos qué te puede llegar a convenir. No es que lo tenés que hacer así 100%, pero te puede llegar a convenir por ahí una región en especial. Por ejemplo, hay mucha gente que, en el caso de argentinos, que vienen a hacer el trámite de ciudadanía a Italia, ¿no? Vienen con todos sus papeles a realizar el trámite para obtener la ciudadanía por iure sanguinis, que es por descendencia de sangre, sería en latín. Entonces, como hay mucha gente que viene por este motivo, muchas veces yo he leído en los grupos de Facebook, he leído que, bueno, conviene mucho hacer este tipo de trámites en el sur de Italia o en ciudades muy pequeñas, porque los tiempos son más cortos, no hay mucha gente como, por ejemplo, puede haber en Torino, en Milán o en otra ciudad grande. Entonces, para ahorrar tiempo y también dinero, porque alquilar en un pueblo en el sur de Italia no es lo mismo que alquilar en el norte, en una ciudad del norte. Si vos tenés que hacer este tipo de trámites, tenés que hacer la ciudadanía, tenés que esperar, no sabes cuánto tiempo, pero el máximo que te dice por ley son 6 meses. En muchos casos se puede tardar eso, directamente 6 meses. Entonces, vos tenés que sacar cuentas de que si tenés que esperar 6 meses y muchas veces no podés trabajar porque no tenés los papeles italianos. Entonces, si trabajás y conseguís un trabajo, tenés la suerte de conseguir un trabajo en negro, no es lo que más abunda, te digo, no te confíes que decís, bueno, voy a agarrar cualquier trabajito en negro y no pasa nada, no. Porque también para agarrar eso vas a agarrar trabajos mal pagos, muy mal pagos, te puedo decir, garantizar que son muy mal pagos, y también pueden ser trabajos ya en el campo, recolectando aceitunas, recolectando uvas, todo ese tipo de trabajo. Eso es lo que podrías conseguir en negro, pero así todo no es lo que más abunda, ya te digo. Entonces, si tenés que esperar 6 meses, 3 meses, 5 meses sin trabajar y tenés que hacer la ciudadanía, te va a convenir un país del sur donde sea muy económico el alquiler, porque la diferencia está en eso, en el alquiler. Si no puedes trabajar, ¿qué tenés que hacer? Bueno, subsistir con tus ahorros, por lo tanto vas a tener que gastar lo menos posible en lo que es alquiler. Comida, vale lo mismo en toda Italia, eso no te da problema, que tener las mismas cadenas de supermercados, norte, sur, centro, la comida vale lo mismo en todos lados, puede variar centavos, pero es prácticamente lo mismo y es barato comer acá, así que no te hagas problema. Así que la diferencia está en lo que es el alquiler. Si tenés que venir exclusivamente por un trámite de ciudadanía, te recomiendo, según mi experiencia, que lo hagas en el sur. Entonces, puedes estar
con tus ahorros, tranquilo, si conseguís alquiler, hasta que le salgan los papeles. Una vez que te salen los trámites, que te salen los papeles, que podés hacer la carta de identidad, ya con eso ya podés conseguir trabajo. Podés conseguir trabajo en blanco. Podés entrar a trabajar de cualquier cosa en blanco. Esto es, bueno, hablando exclusivamente de los que vienen a hacer la ciudadanía. También tenemos gente que no tiene esa posibilidad de hacer la ciudadanía. Por ejemplo, mismo de Argentina o de cualquier otro país latinoamericano, que emigra a Italia con la ilusión de poder empezar a trabajar. Hay opciones de venir sin ciudadanía. También lo hablo en otros de mis videos. Hay bastantes opciones, siempre se puede buscar la vuelta. Por ejemplo, te doy alguna opción que podés emigrar sin ciudadanía, puede ser por estudio, puedes conseguir estudiar en Italia con alguna beca. Siempre hay que estar investigando lo que serían, puede ser un curso o puede ser una carrera universitaria, depende de lo que esté disponible, ¿no? Pero chances para entrar a Italia como estudiante, puedes entrar legalmente a Italia como estudiante y permanecer durante el tiempo que estés estudiando. Si no querés estudiar, no tenés la posibilidad de estudiar, no te gusta, no querés, bueno, tenés la posibilidad de entrar legalmente al país haciendo un voluntariado. Estos voluntariados, bueno, ahí existen varias páginas que después les dejaré en los comentarios para realizar este tipo de voluntariados. Entonces te permite ingresar a Italia de manera legal, porque siempre lo que yo recomiendo es que vengan lo mejor posible, con los papeles lo más limpio posible. Yo no recomiendo que vengan de manera ilegal, entre comillas, o irregulares, que vengan y se queden irregulares, porque se perjudican ustedes mismos. Yo les puedo decir, vengan todos tranquilamente, pero te tengo que aclarar, alertar que no es fácil y no va a ser fácil siendo ilegal o irregular, es lo mismo, pero varía un poco, uno es un poco más suave que otro. ¿Se puede regularizar esta situación? Si estás irregular o ilegal, sí, pero pasa mucho tiempo y en ese tiempo vas a estar en trabajos muy mal pagos, no te van a tratar muy bien que digamos, porque viene por ahí la cosa. No les gusta eso de que estés acá como una carga para el Estado. Si estás ilegal, te transformarías en una carga para el Estado y eso mucho no cae bien acá. Porque la gente acá es muy trabajadora, muy laburadora y no le gusta que venga alguien como así nomás. Entonces, te digo que no la vas a pasar muy bien si venís de manera irregular. Por eso te digo que tenés posibilidades. Si estás en este canal, sabés de estas posibilidades. Si te suscribiste y viste mis otros videos, vas a saber las posibilidades que tenés de estar legal en Italia. De entrar legal a Italia y de permanecer, por supuesto, también. Entonces, en este caso, si entras como voluntario o entras como estudiante, bueno, no vas a elegir mucho la zona, sino que vas a tener que ir a donde te salga esa posibilidad. Si te sale una beca para estudiar en Firenze, bueno, vas a ir a Firenze, no vas a ir a otro lado. Ahí tenés ya directamente, no tenés elección, digamos. Pero podés entrar al país legalmente y estar de manera regular. Eso está buenísimo. Ahora, la región o la ciudad o la región donde te convendría emigrar, donde te convendría caer directamente si venís por trabajo, por ejemplo, si sos ingeniero o tenés conocimiento de mecánica y todo ese tipo de cosas, o podés trabajar en fábricas metalmecánica y toda esa cosa, está básicamente en el norte de Italia, está de Bolonia para arriba, digamos, sí, toda esa zona, de Bolonia hacia arriba, vas a tener este tipo de posibilidades por el trabajo, ¿no? Porque en realidad la región que le convenga a cada uno va a ser en base a las posibilidades laborales, porque es lo que te da el sustento para vivir. ¿Qué te conviene? A mí me convino estar acá, en esta región, en un punto estratégico que está cerca de estas 3 ciudades y que tengo conexión con el resto de Europa, porque si me iba a Catania, a Sicilia, iba a estar a 2000 kilómetros más atrás y es un caos para mí. Pero todas estas cosas las empecé a entender, a capire, como se dice acá, estando ya este tiempo acá, porque uno va a una zona, va a otra zona, a través de mis viajes, qué hay acá, qué hay allá. Hay videos que te dicen, otros por ahí más o menos, pero bueno, tenés que ir sabiendo. Y yo te voy clasificando en base a toda esta experiencia que tengo. Si vos querés trabajar, si no te importa, por ejemplo, vos querés emigrar para trabajar simplemente o probar suerte y hacer trabajos
digamos, más accesible, como puede ser, siempre digo, camarero, limpieza, cuidado de ancianos. Eso vas a tener en el sur tranquilamente y vas a tener unos alquileres acordes a estos salarios que puedes ganar haciendo estas profesiones. Entonces el sur no va a ser un problema para vos si querés trabajar de este tipo de cosas, ¿no? Estos son los trabajos más accesibles que abundan, digamos, en todos lados, que son fáciles de agarrar. ¿Por qué? Porque hay mucho y no se necesita tanta cualificación para acceder a estos trabajos. Ahora, va a depender cada uno, pero bueno, en el sur puedes vivir tranquilamente con esto. Ya te digo, siendo músico en el sur es muy difícil, muy difícil. Todo lo que es en base a la tecnología, el desarrollo, todo lo que es el polo tecnológico, está todo en el norte. Está en Milán alrededor, Bolonia alrededor y Torino alrededor. Todo lo que son las fábricas automotrices, lo que es Stellantis, que era la antigua Fiat, que ahora la compró Stellantis. Bueno, hay un par de problemas con eso acá, pero bueno, en Francia también, porque depende de Francia. Stellantis está teniendo algunos problemas, está despidiendo gente, bueno, hay un pequeño problema con eso, pero te quiero decir que siempre hay puestos que se están renovando en este sector. En el sector automotriz es todo lo que es, bueno, alrededor de Torino. El sector de transporte y logística, todo lo que es Bolonia, Milán. Bolonia es muy estratégico también, como te digo en otros videos, especifico básicamente dónde está concentrado cada profesión o cada trabajo. Esto está bueno, así que veo si les dejo el video por acá para que lo vean, si no lo vieron. Y si querés saber específicamente dónde hay más trabajo o dónde podés llegar a conseguir ese trabajo de acuerdo a tu profesión, a tus estudios, a tu conocimiento, puedes dejármelo en los comentarios y yo les respondo como siempre de la mejor manera con mi experiencia. Me decís, yo trabajo tal cosa, estudié tal cosa, ¿qué me conviene? Y yo te respondo en los comentarios, no hay ningún problema. Así que lo pueden hacer. Ahora bien, recuerden que el secreto para hacer la diferencia y ganar un poco más o ahorrar un poco más está en el alquiler. Esa es la única diferencia que van a tener en Italia porque, ya les digo, comer, transporte, moverse, va a ser siempre lo mismo en toda Italia. El secreto está en alquilar a un menor costo, ¿no? A un menor valor. Y eso es lo que te va a hacer la diferencia. Te lo digo por experiencia. Puedes trabajar en una ciudad grande y vivir en un pueblo cercano a esa ciudad grande, lo cual te va a permitir un gran ahorro. Esto lo he repetido en otros videos, pero lo vuelvo a decir porque básicamente la diferencia es esa. Bien, ahora que saben toda esta información, que les hago un resumen, un proceso de mi experiencia, se los resumo en cada uno de mis videos, díganme ustedes en los comentarios si realmente les sirve esto y si tienen dudas, como les dije, por supuesto me pueden preguntar en base a su trabajo qué ciudad, qué lugar les conviene más. Si les gustó, le pueden dar un like, compartir y suscribirse si aún no lo hicieron. Espero que nos veamos en el próximo video. ¡Chao!